Mi esposa y yo fuimos a un chequeo médico y descubrimos que tenía cáncer de estómago. Regresé a casa para hablar con mis padres pensando en vender nuestra casa para salvarla. Mi madre me dijo: puedo darte los documentos de la casa, pero con una condición. Primero dile a ella que eres tú quien tiene cáncer de estómago. No entendí las palabras de mi madre, pero para salvar a mi esposa seguí sus instrucciones. Esa misma noche mi suegra llegó a nuestra casa para convencerme de divorciarme y no ser una carga para su hija. Mi esposa también me dijo que si realmente amas a alguien no deberías arruinar el resto de su vida. Me quedé mirando a mi esposa atónito sin poder creer que hubiera dicho algo así. Desde el principio entendí cuáles eran las intenciones de mi madre. Quería poner a prueba nuestro amor, ver si mi esposa valía la pena vender nuestra casa para salvarla. Yo estaba convencido de que nuestro amor era más fuerte que el oro, que sin duda superaría la prueba. Ahora entiendo que nuestros ancestros tenían razón cuando decían: los esposos son como pájaros en el mismo bosque, cuando llega el desastre cada uno vuela por su lado. Mi esposa, al verme paralizado y en silencio, me dijo con sinceridad: sabes, el tratamiento contra el cáncer no es tan sencillo como crees. Puedes buscar en internet sobre familias que luchan contra el cáncer, al final se quedan sin dinero y también pierden a su ser querido. Mi suegra impaciente añadió: exacto, para salvarte tendríamos que vender la casa y el coche, pedir prestado por todas partes y al final ni siquiera lograríamos salvarte. ¿Qué sería de mi hija después de tu muerte? Siempre había tratado a mi suegra con el mayor respeto, pero esta vez ni siquiera le presté atención. Miré directamente a los ojos de mi esposa y le pregunté con seriedad: ¿de verdad piensas así? Mi esposa dijo: espero que no seas tan egoísta y también pienses en mí. Pregunté: ¿crees que querer vivir es algo egoísta? Mi esposa suspiró y dijo: solo sé que si yo tuviera cáncer no te cargaría con eso, me divorciaría de ti y elegiría enfrentarlo sola. Me quedé en silencio. Mi suegra, secándose las lágrimas, me dijo: sé que te sientes agraviado, pero ¿qué culpa tiene mi hija? Es tan joven como va a pasar el resto de su vida. De repente me puse a pensar que quizás mi suegra tenía razón. Todavía soy joven. Si gasto todos los ahorros de la familia para salvar a mi esposa y al final no logro salvarla, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida? En ese momento mi esposa de pronto me entregó los papeles del divorcio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había pasado tan poco tiempo desde que le di la noticia y ya tenía los documentos del divorcio preparados. Tomé los papeles y los miré, pero no pude evitar quedarme paralizado. Esto es simplemente un contrato abusivo. Después del divorcio no solo tendría que dividir el efectivo a la mitad, sino que la propiedad también pasaría a ser de mi esposa, dejándome solo con un coche. Sospecho que si no fuera porque ella no sabe conducir ni siquiera podría conservar este coche. Mi esposa dijo: fírmalo, si no ves problemas, y luego iremos a la oficina de registro civil a divorciarnos. Dije: ¿crees que este contrato es justo? La casa la compró mi familia, ¿por qué debería ser tuya si nos divorciamos? Mi suegra rápidamente respondió: ¿no recuerdas lo que te dije claramente cuando te casaste con mi hija, que debías tener un apartamento para poder casaros? Respondí: lo recuerdo, pero ¿acaso no estamos divorciados ahora? Mi suegra, con urgencia en la voz, dijo: esta casa es la garantía para mi hija, precisamente para casos imprevistos como este después del matrimonio. Ahora que estás enferma no es razonable que nos quedemos con esta garantía. Di un respingo al darme cuenta de que la garantía de la que hablaban antes de casarse se refería a esto. Tanto la dote como la casa eran su garantía. Si yo les era infiel, ella se quedaba con la garantía. Si yo moría de enfermedad, igual se llevaba la garantía. Cuando hay riesgos, ella se queda con todos los beneficios. Entonces, ¿qué me queda a mí? Dije furioso: imposible, no te daré la casa, solo estoy enfermo, no soy el culpable, ¿por qué debería dártela? Mi esposa me miró con tristeza y dijo melancólicamente: ni siquiera quieres darme el último regalo. Antes, cuando me hablaba con esa expresión de pena, solo me daba lástima. Pero esta vez sentí un escalofrío maligno. ¿Qué clase de regalo es ese? Robar la propiedad de alguien cuando está enfermo y atreverse a llamarlo descaradamente un regalo. Al ver mi firmeza, mi suegra suavizó un poco su tono y me dijo: escúchame, darme esta casa a mi hija no es solo por nosotros. Si algo te llegara a pasar no necesitarías que alguien cuidara de tus padres. Mi esposa rápidamente añadió: si en el futuro podría ayudar a cuidar a mis suegros. La miré fríamente. En ese momento no creería nada de lo que dijera. Antes de casarnos ella ya había dicho que no quería vivir con mis padres, por eso compramos esta casa. Ahora dice que cuidará de mis padres en el futuro. ¿Cómo podría creerle? Me reí con frialdad y dije: mis padres no necesitan que los cuides. Mi esposa asintió y dijo: está bien, entonces vamos a juicio. Tomé una bocanada de aire frío y le dije incrédulo: ahora que sabes que tengo cáncer de estómago, ¿todavía quieres llevarme a juicio? Mi suegra dijo impacientemente: no entiendes cuando hablamos amablemente, ¿verdad? Tenemos que decirte la cruda verdad, ya estás enfermo. Si te arrastramos a juicio durante años, ¿crees que podrás conservar estas propiedades? Se excitó aún más mientras hablaba, incluso señalándome con el dedo, y continuó: cuando mueras serán tus viejos padres quienes nos enfrenten en el tribunal, ¿y acaso crees que les tenemos miedo? La ira arde ferozmente en mi corazón. Toda esta familia es una manada de lobos ingratos y yo antes incluso pensé en vender mi vieja casa para salvarle la vida. Mi esposa dijo: mamá, no discutas con él, déjame hablarle con el corazón en la mano. Ella tomó mi mano, con una expresión de total sinceridad en el rostro. Pero esta cara que antes me gustaba ahora me parece repugnante cada vez que la miro.
Mi esposa dijo muy seria: pongámonos en el lugar del otro. De acuerdo, si hoy la enferma fuera yo también te dejaría la mayor parte de los bienes porque espero que después de mi partida puedas cuidar de mis padres. Mi suegra rápidamente añadió: exacto, mira el nivel de conciencia de mi hija y luego mira el tuyo, ¿no te da vergüenza en que piensas todo el día? Yo respondí: pienso en que los esposos pueden superar las dificultades juntos. Mi esposa negó con la cabeza y dijo: eso que dices es muy infantil. Pregunté: ¿cómo es eso infantil? Mi esposa respondió: superar las dificultades juntos como pareja superficialmente suena bien, pero en el fondo es arrastrarme a mí para superar tus problemas personales. Si sigo contigo gastaré mi juventud, mis ahorros y al final quedaré avejentada y en la pobreza cuando tú te marches livianamente de este mundo dejándome sin nada. ¿Eso es lo que quieres? Escuché las palabras de mi esposa y sentí como si cuchillos se clavaran en mi corazón. Yo pensaba que como estaba enferma haría todo lo posible por salvarla sin importar el costo, pero nunca imaginé que si fuera yo el enfermo su primera reacción sería pensar en lo que la estorbaría. Suspiré y dije con tristeza: ¿cómo puede ser un estorbo entre marido y mujer? Hicimos una promesa de que ni la pobreza ni la enfermedad nos separarían. Mi esposa negó con la cabeza y dijo: eres demasiado ingenuo, déjame decirte que cosas terribles sucederán si no nos divorciamos. No entiendo cómo esto se relaciona con algo terrible, pero mi esposa dijo con mucha seriedad: al principio estaré a tu lado para acompañarte durante el tratamiento, pero con el tiempo los ahorros se irán agotando, incluso acumularemos deudas hasta el punto de tener que vender la casa y el coche. ¿Crees que nuestra vida seguirá siendo buena? No dije nada, sino que comencé a imaginar la escena que describía mi esposa. Ella continuó: llegará un momento en que estés tan enfermo que no puedas caminar y tenga que cargarte para llevarte al hospital. Sin coche tendré que llevarte en autobús bajo la lluvia y el viento, incluso podría tener que limpiarte cuando hagas tus necesidades. Una vida así día tras día, no te sentirás culpable. No pude evitar decir: el tratamiento aún tiene esperanza, si superamos este momento difícil quizás la vida mejore en el futuro. Mi esposa, al verme seguir refutándola, de repente dijo: ¿pero por qué debería apostar el resto de mi vida a una probabilidad? Una simple frase, pero que heló por completo mi corazón. Mi esposa continuó: si ganamos la apuesta, pues bien, pero ¿y si perdemos? Si perdemos, lo que estaría en juego sería toda mi vida. Tú no haces más que hablar de enfrentarlo juntos, pero ¿no es eso puro egoísmo? Desde el principio hasta el final solo has pensado en que yo sea la que sacrifique todo. Mientras hablaba comenzó a llorar y entre lágrimas dijo: también soy un ser humano antes de pensar en tu propia supervivencia. ¿Por qué no piensas que yo también soy solo una persona? Yo también quiero tener una vida feliz y normal. La suegra rápidamente le pasó un pañuelo a su esposa para ayudarla a secar las lágrimas. Le dio palmaditas en el hombro para consolarla y dijo: este hombre simplemente no sabe apreciar lo que tiene. Desde el principio hasta el final solo piensa en sí mismo, ni siquiera ha considerado tus sentimientos. La esposa lloraba cada vez más angustiada hasta que finalmente no pudo evitar sollozar desconsoladamente. ¿Por qué debería apostar las próximas décadas de mi vida a una simple probabilidad tuya? Si me amas deberías arrastrarme contigo. Miraba el rostro lloroso de mi esposa mientras recordaba sus palabras en mi mente. Sí, ¿por qué iba a apostar décadas del resto de mi vida por una simple probabilidad con ella? En ese momento me di cuenta de lo terriblemente tonto que había sido. También fue en ese instante cuando comprendí las buenas intenciones de mi madre. Mi esposa dijo: ahora mismo ya has caído al abismo, si pudiera sacarte lo haría sin dudarlo. El problema es que me siento completamente impotente. Si te aferras desesperadamente a mi mano, al final solo conseguiremos que ambos terminemos arrastrados al abismo. Con una sonrisa amarga dije: tienes razón, si hubo amor hay que pensar en el otro, no hay necesidad de arrastrarlo también al abismo. Al notar que empezaba a ceder, mi esposa y su madre intercambiaron una mirada y rápidamente con emoción me dijeron: exacto, qué bueno que lo entiendas, hoy te pido el divorcio, no porque sea cruel o despiadada, sino precisamente porque nos amamos y no podemos llegar a ese extremo. En ese preciso momento mi teléfono comenzó a sonar. Era un mensaje de texto de mi madre. El mensaje decía: ya he preguntado y nuestra vieja casa todavía puede venderse por 600,000, debería ser suficiente para el tratamiento durante algunos años. La suegra vio el contenido en la pantalla del teléfono y su rostro cambió al instante diciendo: ya te has puesto en contacto con tu madre para vender la vieja casa, ¿verdad? Mi esposa respiró hondo y dijo: vas a vender la casa familiar sin siquiera consultarme, eres realmente egoísta. Si hoy no te hubiera mencionado el divorcio, ¿acaso habrías vendido esta casa también? La suegra exclamó agitada: él ni siquiera te considera parte de su familia, solo quiere vender la casa vieja para traer a sus padres. No solo tendrías que atenderlo a él, sino también a 2 ancianos más. Mi esposa mordió su labio y dijo: realmente no esperaba que fueras este tipo de persona. ¿Cómo te atreves a dejar que tus padres vivan conmigo sin mi consentimiento? Yo respondí: espera un momento, tus palabras son contradictorias. Hace un momento dijiste que si te dejaba la casa cuidarías de mis padres, pero ahora dices cómo se atreven a vivir conmigo, que es exactamente lo que quieres decir. Mi esposa exclamó agitada: eso sería dentro de 10 o más años, cuando mi carrera esté establecida. Si los haces mudarse ahora, no estarás arruinando mi desarrollo profesional. Mi suegra intervino apresuradamente: no permitiré que vendas esta casa vieja, absolutamente no. Si vendes la casa ahora donde vivirá mi hija en el futuro, tus padres seguramente se aprovecharán de que no tienen casa para depender de mi hija. Con una sonrisa amarga dije: de verdad no me lo esperaba, la casa vieja es propiedad de mis padres, si quieren vender su propia propiedad tienen que pedirte permiso a ti. Mi suegra dijo con tono solemne: no solo estás perjudicando a tu propia esposa sino también a tus padres, eres un irresponsable. De cualquier modo te lo digo claramente, no permitiré que vendan la casa vieja de tu familia. Si se atreven a poner un cartel de se vende, iré todos los días a causar problemas hasta que nadie se atreva a comprarla.
Finalmente lo entendí. Si hoy el enfermo fuera yo, no solo se quedarían con mi casa y la mitad de mis ahorros, sino que tampoco permitirían que mis padres vendieran su propiedad por miedo a que no tuvieran dónde vivir y terminaran viniendo a vivir aquí con ellas. Mi esposa me miró con decepción y dijo: ¿por qué te has vuelto así ahora? Yo cuidaré de tus padres, pero no en este momento. Ahora mismo estoy en mi etapa de ascenso profesional. Si me frenas ahora, ¿cómo podré ayudar a tu familia en el futuro? Sonreí amargamente y dije: ¿quieres decir que estoy enfermo? He gastado la mitad de mis ahorros y ni siquiera puedo pedirle a mis padres que vendan su casa para salvarme. Con rostro serio mi esposa respondió: no pongas las cosas tan feas, solo espero que no pienses solo en ti mismo sino también en mí y en tus padres. Al principio me sentía culpable, pero ahora sé que divorciarme de ti fue lo correcto. Eres realmente egoísta. Llegados a este punto me sentí como un completo idiota. Si no fuera porque mi madre me hizo mentir, probablemente habría gastado toda mi fortuna en esa mala mujer. Suspiré y dije: bien, ya que quieres divorciarte de mí, entonces divorciémonos. Mi esposa y mi suegra se miraron sorprendidas de que accediera tan fácilmente. Mi esposa rápidamente añadió: entonces está bien, espero que no me guardes rencor. Si hoy la enferma fuera yo, tomaría la misma decisión. Le pregunté a mi esposa: ¿realmente hablas en serio? Ella dijo: por supuesto que son palabras sinceras. Si hay una sola mentira, que me parta un rayo. Soltó una risa amarga y dije: bien, entonces firmaré. Al escuchar esto mi suegra se emocionó al instante, me dio una palmada en el hombro y exclamó: sabía que no me equivoqué contigo desde el principio, eres un hombre responsable y comprometido. Mi esposa se apresuró a traer un bolígrafo. Al entregármelo su expresión cambió nuevamente a una dulzura fingida y dijo: esto es lo mejor, nuestro amor fue tan apasionado, no dejemos que el final sea tan desagradable. Soltó una risa fría, luego borró el nombre de mi esposa en la parte del contrato donde figuraba como parte A y firmé con mi propio nombre. La sonrisa en el rostro de mi esposa se congeló gradualmente. Dijo: ¿qué significa esto? Miré el rostro de mi esposa y recordé todos los momentos que habíamos compartido durante estos años. A decir verdad, ahora mismo estaba pensando en darle una última oportunidad. Dije con sinceridad: tú siempre dices que te preocupa ser una carga, así que ahora te devuelvo todo lo que te pertenece legalmente hablando. Todas estas son tus propiedades, además mi salario es más alto que el tuyo, así que hasta te llevas una ganancia. Luego tomé la mano de mi esposa y le dije con ternura: tú sabes que ahora soy un enfermo, quiero vivir. Si conservo estas propiedades podré venderlas más adelante, ya no serás una carga para ti, y si alguna vez me amaste, al menos no me arrebates la esperanza de vivir. De acuerdo. Esta era la última oportunidad que le daba a mi esposa. Si ella aceptaba, significaría que todo lo que había dicho antes era sincero y que yo había estado juzgando mal sus intenciones. Si realmente fuera una persona noble, por supuesto que haría todo lo posible por salvarla. Lamentablemente mi esposa no supo valorar esta oportunidad. Me soltó la mano con violencia y me gritó: antes de casarnos quedamos en que me darías un piso como garantía. Ahora que estoy a punto de quedarme viuda, ¿cómo te atreves a quitarme lo que me corresponde? La observé en su estado histérico. En ese momento sentí que todo perdía sentido. Finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Cada palabra que había dicho antes ahora parecía tan ridícula. Mi suegra arrebató el acuerdo de divorcio y lo hizo pedazos diciendo con rabia: muy bien, entonces vamos a juicio a ver cuánto puede aguantar este enfermizo. Después de hablar arrojó los pedazos del acuerdo directamente a mi cara y dijo con ferocidad: cuando te hablé bien no lo apreciaste, pero cuando te toque lo duro sabrás lo que es arrepentirse. A partir de hoy iré todos los días a tu vieja casa. Si se atreven a venderla, haré un escándalo. Los observé fríamente a ambas desesperadas mientras mi esposa sacaba su teléfono y hacía una llamada diciendo con calma: abogado, no llegamos a un acuerdo, procedamos con la demanda. Resultado de la traducción. Al parecer no solo había preparado el acuerdo de divorcio, sino que incluso ya había contratado a un abogado. Ahora entiendo por qué fue tan rápida, debe haber encontrado a un abogado especializado en divorcios profesional. Sonreí amargamente y dije: parece que todo lo que acabas de decir eran mentiras. Lo triste es que yo seguía pensando que si hoy fueras tú la que pasara por esto, haría todo lo posible por salvarte. Mi suegra de repente dijo con tono sarcástico: ay, qué pena, ojalá fuera mi hija la que estuviera pasando por esto. Lástima que mi hija vivirá 100 años mientras que tú ya tienes cáncer y vas a morir. Sacudí la cabeza y dije: llegados a este punto mejor presentemos primero la solicitud de divorcio. La suegra dijo emocionada: todavía no se ha dividido la propiedad, ¿cómo es posible que se divorcien? Pero mi esposa rápidamente tiró del brazo de su madre y dijo: mamá, no importa, incluso con el certificado de divorcio podemos disputar la propiedad. Susurró unas palabras al oído de su suegra, quien después de escucharlas tuvo una revelación y rápidamente le dijo a mi esposa: bien, entonces apúrate y ve con él a solicitar el divorcio. Mientras observaba el aire misterioso de mi esposa, en realidad ya entendía lo que estaba pensando. De hecho, probablemente estábamos pensando en lo mismo. No sacaría el informe de diagnóstico en este momento para desenmascararla, solo el más tonto revelaría la verdad con el informe ahora, porque mi esposa y yo pensamos en la misma ley. La ley de nuestro país establece claramente en el Código de Matrimonio que los cónyuges tienen la obligación de sostenerse mutuamente. En este momento ella cree que yo estoy enfermo, si no me ayuda estaría violando la ley. Del mismo modo, si yo no la ayudo también estaría infringiendo la ley. Si en este momento presentara el informe de diagnóstico, mi esposa se negaría rotundamente a divorciarse. ¿Y entonces qué pasaría? Por el carácter del tribunal seguramente rechazarán mi solicitud de divorcio. El tribunal esperará que sea compasivo con mi esposa, que en este momento difícil debo tener la obligación de ayudarla, y es muy probable que rechace mi solicitud de divorcio. En este momento mi esposa y yo pensamos lo mismo: divorciarnos rápidamente para evitar la obligación legal de manutención entre cónyuges.
Por eso me di cuenta de que solo un tonto presentaría el informe de diagnóstico en este momento. Si la otra parte se niega al divorcio estaría perdido. Efectivamente, después de solicitar el divorcio en la oficina de asuntos civiles, mi esposa simplemente desapareció. No se comunicó conmigo en absoluto, dedicando todo su tiempo a recopilar pruebas sobre propiedades y contactando abogados. Mi suegra también venía diariamente a nuestra antigua casa temiendo que la vendiéramos. Solo me sentía triste. Para poder divorciarse de mí sin problemas y llevar el caso a los tribunales, estaba tan ocupada que ni siquiera tenía tiempo de ir al hospital a revisar los resultados de sus exámenes médicos. Durante este tiempo tampoco estuve ocioso, también hice algo malo. Me puse en contacto con abogados por todas partes para que mi esposa supiera que estaba preparado para ir a juicio. Lo que la puso más nerviosa, estaba tan preocupada que ni siquiera se fijó en su informe médico, pasando los días corriendo de un lado a otro. En medio de este tira y afloja, finalmente terminó el periodo de reflexión para el divorcio. Por fin obtuvimos el certificado de divorcio. Mi esposa lo guardó y dijo con una sonrisa fría: ahora viene el juicio, a ver si puedo arrastrarte hasta la ruina. Suspiré y le entregué su informe médico diciendo: después de todo, fuimos marido y mujer, tengo un regalo para ti. Ella se quedó paralizada un momento y preguntó: ¿qué cosa? Respondí: ¿recuerdas que fuimos juntos a hacernos chequeos médicos antes? Pregunté: en el hospital, y como estabas demasiado ocupada para recoger los resultados, los recogí por ti. Mi esposa soltó una risa fría al instante. Ahora que las cosas han llegado a este punto, empiezas a fingir que te preocupas por mí. Esperas que sea indulgente contigo, pues te digo que ni lo sueñes. La suegra se puso al lado de mi esposa y la animó diciendo: no le creas a este tipo, es egoísta, no te ablandes solo porque te muestra un poco de preocupación. El abogado ya dijo que no debemos tener miedo ni echarnos atrás. Sonreí amargamente y dije: mejor miren esto primero. Ella arrebató el informe médico y comenzó a leerlo. Mientras lo leía, de repente empezó a comportarse de manera extraña. Ella frunció el ceño con fuerza y dijo: ¿qué significa esto? Yo respondí: ni siquiera entiendes el informe médico. Ella replicó con fastidio: ya estamos divorciados, deja de hablarme con ese tono condescendiente de padre que todo lo sabe, me da náuseas. Si tienes algo que decir, dilo rápido, y si no, lárgate. Mi suegra también intervino: si tú que estás a punto de morir, deja de hablar con sarcasmo y burlarte de nosotras por ser incultas. Si tienes algo que decir, dilo claramente, no tenemos interés en escuchar tus palabrerías. Suspiré y dije: hace un mes te diagnosticaron cáncer de estómago. Regresé a casa para convencer a mis padres de vender la casa familiar para salvarte, pero mi madre me dijo que primero mintiera diciendo que yo estaba enfermo para probarte. Ambas se quedaron petrificadas. Mi esposa miró incrédula el informe médico nuevamente y dijo desesperada: esto no puede ser, debes estar mintiéndome, lo haces a propósito para humillarme. Me encogí de hombros y respondí: si no me crees, puedes hacerte otro examen en otro hospital, pero no creo que sea necesario ahora mismo. No tienes mucho dinero, deberías ahorrar y gastarlo en lo que realmente importa. Mi esposa sostenía el informe médico paralizada, sin saber qué hacer. La suegra le arrebató el informe médico de las manos, lo miró de un lado a otro y, sin poder contener el temblor en todo su cuerpo, exclamó con emoción: ¿cómo es posible que la enferma sea mi hija? Fríamente dije: regalarte este informe médico es el último gesto de consideración que tendrás de mi parte. Tú misma nunca fuiste al hospital a buscarlo y perdiste un mes crucial. La verdad, eres bastante tonta. Si no te hubieras obsesionado con el dinero llenándote la cabeza de abogados y pleitos y te hubieras preocupado un poco por tu salud, ¿cómo habrías malgastado tanto tiempo? Después de decir esto, me di la vuelta para irme y en ese mismo instante mi suegra no pudo evitar romper en llanto desconsolado. Mi esposa me agarró del brazo con temblor y balbuceó: espera, no te puedes ir ya, no quiero el divorcio. Ella rápidamente arrojó el certificado de divorcio de vuelta al mostrador y le dijo con urgencia al empleado: no nos vamos a divorciar, ayúdenos a solicitar la revocación ahora mismo. El empleado respondió con resignación: ya les hemos expedido los documentos, ¿cómo podrían revocarlo ahora? ¿Qué hicieron durante el mes de periodo de reflexión? Mi esposa desesperada exclamó: no podemos divorciarnos, me arrepiento, haz que nos volvamos a casar de inmediato. Yo aparté la mano de mi esposa y dije con calma: incluso si tú quieres volver a casarte, yo no estoy de acuerdo. Además, el divorcio fue idea tuya y ahora quieres volver, cambias de opinión como de camisa. ¿En qué consideras el matrimonio? Sus lágrimas brotaron de inmediato agarrándome la mano mientras lloraba y decía: ¿cómo pudiste hacer algo así? Sabes que estoy enferma, ¿por qué quieres divorciarte de mí? La miré sorprendido y le dije: ¿quieres escuchar lo que estás diciendo? Antes fuiste tú quien dijo que ya que estaba enferma debíamos divorciarnos para no arrastrar a la otra persona el resto de su vida. Ella lloriqueó: ¿acaso es lo mismo? Empezó con sus dobles raseros. Puse los ojos en blanco, realmente no entendía en qué se suponía que era diferente. Luego intenté marcharme de nuevo, pero ella rápidamente me agarró del brazo otra vez y dijo desesperada: no puedes irte, tienes que casarte conmigo ahora mismo. ¿Cómo puedes abandonarme en mi momento más difícil después de todo el amor intenso que compartimos? Mi suegra también exclamó emocionada: es cierto, mi hija te amaba tanto antes, y quien dice que el cáncer no se puede tratar, hay ciertas probabilidades de curación. Respondí con una risa fría: ¿por qué debería arriesgar el resto de mi vida por una simple probabilidad tuya? Mi esposa furiosa gritó: si te vas hoy así como así te demandaremos, sin duda lucharemos contra ti hasta el final. Me encogí de hombros y dije con indiferencia: no hay problema, pueden demandarme si quieren, a ver cuántos años pueden alargar el proceso. Para cuando mueras de tu enfermedad seguiré peleando el caso con tus padres ancianos. Te lo suplico, no te vayas. Mi esposa, al borde del colapso, se arrodilló directamente frente a mí agarrándome las manos, me suplicó con lágrimas en los ojos: fui una tonta antes, pero por favor, en nombre del amor que alguna vez nos tuvimos, no me abandones ahora que más te necesito. Al ver su expresión lastimera sentí de nuevo ese escalofrío repulsivo en mi interior.
Le dije cuando me enteré de tu enfermedad al principio hice todo lo posible por salvarte, fueron tú y tu madre quienes dijeron que si estabas enferma no debías ser una carga para tu pareja e incluso fueron a causar problemas a casa de mis padres impidiéndome vender la casa antigua. No era este exactamente el resultado que querían lograr. Mi esposa con lágrimas en los ojos y temblando dijo no es lo mismo, la situación era diferente en ese momento. Le dije con seriedad por favor cumple tu promesa, me lo has dicho muchas veces, si eras tú la que enfermaba nunca me serías una carga, por favor no seas tan egoísta y piensa también en mí. En su desesperación mi suegra me bloqueó el paso señalándome con el dedo, gritó agitada, no tienes conciencia, tu esposa tiene cáncer y quieres abandonarla, ¿cómo puede existir alguien tan despreciable como tú en este mundo? Hablaba tan alto que parecía querer llamar la atención de todos. Lo triste era que nuestra conversación anterior tampoco había sido discreta y los presentes ya habían entendido perfectamente de qué se trataba. Las miradas de la gente hacia ellas no mostraban ni un ápice de compasión sino más bien un dejo de burla. Le dije lárgate, los perros buenos no se interponen en el camino. Mi suegra enloqueció de rabia, levantó la mano y adoptó una postura como si fuera a abofetearme. Dije fríamente atrévete a golpearme ahora que tu familia necesita dinero con urgencia, si te atreves a pegarme me tiraré al suelo a ver si todavía tienes dinero para compensarme. Me miró fijamente pero al final bajó la mano y me dijo con voz suplicante reconocemos que nos equivocamos, antes tengo que arrodillarme aquí y postrarme ante ti para que consideres volver con mi hija. Me quedé un momento en silencio, luego respondí bueno tal vez podría pensarlo. Al oír esto mi suegra se arrodilló rápidamente frente a mí y comenzó a postrarse repetidamente con desesperación en la voz, suplicó todo fue culpa nuestra, no supimos apreciarte antes, te lo ruego salva a mi hija, no tenemos dinero en casa, mi hija morirá. Miré a mi suegra arrodillada frente a mí golpeando su cabeza contra el suelo y solo me pareció un tanto ridículo. Cuando terminó de hacer las reverencias mi suegra con el rostro lleno de expectativa dijo ahora puedes volver a casarte con mi hija. Con toda seriedad respondí lo he pensado bien, no me volveré a casar con ella. Al instante el rostro de mi suegra cambió por completo, agitada exclamó ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Me encogí de hombros y dije con indiferencia desde el principio te lo dejé muy claro, solo iba a considerarlo bien pero después de pensarlo no quiero volver a casarme, ¿hay algún problema? Si no estás de acuerdo puedes pegarme. La suegra estaba furiosa con el rostro lívido pero en esa situación no se atrevió a recurrir a la violencia. Mi esposa estaba completamente destrozada emocionalmente y me dijo llorando era necesario tratar así a mi familia, sabes que me estoy muriendo y aún así humillas a mi madre y a mí. Respondí solo te humillé a ti pero cuando creíste que yo me moría tú querías acabar conmigo. Ella lloró y dijo no es cierto, nunca quise acabar contigo, solo pensé que al menos uno de los dos debía seguir viviendo bien. Asentí y dije estoy de acuerdo, así que ahora quiero vivir bien, felicidades por convencerme, antes era un tonto que quería salvarte. Mi suegra gritó furiosa sabías que tu esposa tenía cáncer y no dijiste nada, eso es ilegal. Respondí ve a denunciarme a la policía si quieres, ella no recogió su informe médico, ¿qué culpa tengo yo? Dicho esto me di la vuelta y me fui dejando a mi esposa y a mi suegra paralizadas en el lugar. Las cosas no terminaron tan fácilmente, subestimé el descaro de estas dos mujeres. Al saber que me negaba rotundamente a volver a casarme, comenzaron a comportarse como unas sinvergüenzas. Primero se pusieron a llorar y quejarse frente a mis vecinos en la puerta de mi casa, luego incluso llegaron a mi lugar de trabajo desplegando pancartas acusándome de abandonar a una esposa con cáncer, deseando arruinar mi reputación por completo. En el trabajo hablaron conmigo después de conocer los detalles de la situación, todos simpatizaron conmigo, el jefe vino especialmente a buscarme y me dijo que me transferirían de puesto asignándome a una sucursal en otra ciudad, además me recomendó vender mi casa para no seguir enredado con este tipo de personas. Pensé que el jefe tenía razón, ahora estas dos mujeres se habían vuelto unas locas, si en el futuro se enteraban de que no podían curarse y decidían agarrar un cuchillo para llevarme por delante, ¿quién saldría perdiendo yo? Nuestra empresa fue bastante decente al asignarme un puesto en una sucursal en otra ciudad, oficialmente anunciaron que me habían despedido, me llevé a mis padres y escapé de este lío sin revelarle a nadie nuestra nueva dirección en cuanto al apartamento matrimonial y la casa vieja, los puse en venta de inmediato. Ante esta situación lo mejor es poner la mayor distancia posible, no tiene sentido enredarse con este tipo de desequilibradas. Sin embargo mi esposa no abandonó la demanda judicial contra mí. El progreso de este tipo de disputas civiles suele ser bastante lento y cuando finalmente llegó el día del juicio por fin pude verla. Ella estaba demacrada sentada en el banquillo llorando y acusando ante el juez, me abandonó cuando más lo necesitaba, solo espero que el tribunal haga justicia por mí, ya sea anulando nuestro divorcio o dándome esa casa, solo soy una pobre mujer que quiere vivir. Lloraba desconsoladamente pero yo ya tenía las pruebas preparadas, saqué las grabaciones de vigilancia de nuestra casa y se las mostré al tribunal. El juez, frunciendo el ceño mientras las veía, le dijo a mi esposa fuiste tú quien propuso el divorcio, ¿verdad? Cuando creías que él estaba enfermo. Mi esposa lloró y dijo eso es diferente, él es un hombre y tiene ingresos más altos que los míos. En ese momento pensé que como una chica común no podría cuidarlo bien ni asumir sus gastos médicos, así que el divorcio era la mejor opción. El juez preguntó ¿y por qué crees que ahora que estás enferma él no se atreverá a divorciarse de ti? Mi esposa respondió ya lo he dicho, porque él tiene mayores ingresos y debería cuidarme ahora que estoy al borde de la muerte, incluso si cometí un error no merezco morir por ello, solo soy una chica común, cuando enfrento problemas me asusto y tomo decisiones equivocadas, espero que el tribunal me dé una oportunidad para enmendarme. El juez dijo con calma yo también soy una mujer pero no estoy de acuerdo con lo que dices. Finalmente el tribunal dictó sentencia.
El tribunal consideró que la propiedad fue comprada por mí antes del matrimonio, por lo que mi esposa no tenía derecho a reclamar una parte. En cuanto a los bienes adquiridos durante el matrimonio, al ser propiedad conjunta, se dividieron equitativamente entre ambos. Sin embargo, por razones humanitarias el tribunal me ordenó pagar 50.000 yuanes, lo cual ya era el mejor resultado posible. Perder 50.000 yuanes mejor que perder esta casa. Sin embargo, mi esposa no estaba satisfecha y llorando dijo: no lo acepto, voy a apelar, ¿qué puedo hacer con solo 50.000 yuanes? De repente pensé que quizás mi suegra tenía razón, todavía soy muy joven, si gastara todos los ahorros de la familia para salvar a mi esposa y al final no pudiera salvarla, ¿cómo viviría el resto de mi vida? Yo tengo, dijo mi suegra emocionada, ya lograste conservar tu casa, ¿con qué derecho vas a apelar? Me encogí de hombros y dije: este es el método que ustedes, madre e hija, me han dado, puedo seguir apelando indefinidamente hasta que su hija muera. Cuando eso ocurra, la compensación humanitaria no será de 50.000 yuanes y como mucho les daré unos pocos miles por los gastos funerarios. Mi suegra contuvo la respiración y finalmente gritó desesperada: qué malvado eres. Soy malvado, a decir verdad no lo creo. Hubo un tiempo en que cuando pensé que mi esposa estaba enferma estaba dispuesto a dar todo por salvarla, pero cuando descubrí que no era mi amada sino mi enemiga, tampoco me ablandaría ante mi enemiga. El juez me preguntó si quería presentar una apelación, solo sonreí y negué con la cabeza porque sabía que había un plazo para presentarla, solo necesitaba entregarla en el último momento. Mi única decisión era retrasar las cosas, al igual que este par de madre e hija habían intentado hacerme al principio. Al final mi esposa no logró aguantar hasta el siguiente juicio, su familia ya no tenía dinero y sumado al desgaste de tiempo y energía por el litigio su condición empeoró rápidamente. El día que murió me enteré de la noticia y no pude evitar suspirar. Al menos una vez nos amamos apasionadamente, pero nunca imaginé que incluso habiendo amado con tanta intensidad podría haberme equivocado tanto. Solo quiero aconsejar a todos en este mundo que se traten bien a sí mismos, que no se engañen con sacrificios tontos porque tal vez esa persona no merezca tu entrega. Hay hombres a quienes por más que su esposa les dé todo al final eligen a una chica más joven. Hay mujeres a quienes por más que su marido las colme de atenciones al final le ponen los cuernos. No estoy abogando por el miedo al matrimonio, solo quiero advertirles que cuando den todo ciegamente siempre dejen un camino de retorno para ustedes mismos.